Perfecto, pues una vez más, buenos días. Estamos en la sesión de Elsevier virtual llamada Herramientas de consulta para el desarrollo de mi investigación. Como ustedes saben, dentro del ámbito de la investigación es siempre importante tener en nuestro bolsillito una serie de herramientas, pero también conceptos que nos puedan ayudar a optimizar los tiempos para encontrar información fidedigna y de calidad, pero también optimizar tiempos en citación, optimizar tiempos en cómo organizo la información que yo consulto. Y vamos a ver en esta sesión inicial de Elsevier Virtual unos conceptos básicos. Vamos a ver un poquito de teoría, por supuesto nos vamos a ir a las diferentes herramientas, pero para mí es importante que ustedes conozcan estos conceptos básicos para ahondar en, por ejemplo, cómo escribir mi artículo o en qué revista voy a publicar o cómo genero comunidad haciendo uso de Scopus, ¿verdad? Entonces, todos esos ejercicios los vamos a ir creando o construyendo en las diferentes sesiones que he programado para ustedes durante este primer cuatrimestre. Pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en desarrollar y en desmembrar de alguna manera esta serie de conceptos que van a ser importantes para mí como alumno, para mí como docente, para mí como bibliotecario y para mí como persona que hago parte de una comunidad académica. ¿Mm? Vamos a hacer una serie de acuerdos en esta sesión, ¿no? Estas consideraciones. Dudas, preguntas e inquietudes dentro de la sesión la vamos a hacer o las vamos a depositar en nuestra opción de preguntas y respuestas. Voy a desactivar el chat porque a veces se me pierden algunas preguntas, los veo escribiendo, me encanta por supuesto leerlos, pero es importante que tengamos un orden, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes van a tener esta opción de preguntas y respuestas en la parte inferior de su Zoom, donde van a poder consignar justamente lo que vayan identificando durante la charla. El paso a paso para descargar los certificados. Ustedes bien saben que esta es una pregunta bastante concurrente en nuestras sesiones. Sí, vamos a hacer una entrega de certificados como en cada sesión del Elsevier. Es un certificado de asistencia que ustedes deben generar dentro de la plataforma de Researcher Academy. ¿Sí? Vamos a, al finalizar la sesión, bueno, yo también brindo ciertas clases a equipos de maestría, doctorado y licenciatura y a veces desde la experiencia como maestra, no me dejarán mentir, pueden levantar la manito para aquellos que son maestros, pues vamos, decimos que asistimos y queremos nuestro certificado. Entonces, para evitarnos ese tipo de cositas, vamos a mostrar la información del certificado y de cómo hacer su descarga al finalizar la sesión, pero por supuesto también vamos a tener un correo de seguimiento en donde ustedes van a poder, perdón, tener la presentación que les tengo para el día de hoy, la grabación y la información de su certificado. ¿De dónde yo tomo esos contactos para enviar la información del certificado, del registro y la asistencia del día de hoy? Entonces, eso es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por ahí vi una pregunta. Sí, vamos a entregar certificado. Lo vamos a ver al finalizar la sesión. Y también voy a compartir la grabación de esta charla del día de hoy. Entonces, ya con esas consideraciones, les voy a dar un minutito para el chat, pero lo voy a desactivar. Entonces, todos me levantan la manita, también pueden dentro de las reacciones de Zoom. Si tienen alguna duda, por favor, todo consignarlo dentro de la opción de preguntas y respuestas. Entonces, ya contesté aquí sobre la videollamada. Estos, bueno, ya les conté también cómo voy a dar seguimiento de la asistencia. Tan, tan, tan. Bueno, nos han preguntado mucho de las sesiones del martes. Ese programa que nosotros llamamos el Sevier Live era un programa regional, pero el Sevier ha tenido una serie de cambios estructurales. Entonces, ¿qué es sostenible en el tiempo? Justamente nuestro programa para México y Costa Rica, las personas que vienen de otros países también cordialmente invitados, pero este es un enfoque los jueves a las 10 de la mañana. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, voy a cerrar el chat para que nuestra charla tenga una fluidez en este caso.
y vamos a empezar. Muy bien. Entonces, nuestra charla se va a dividir en cuatro grandes momentos. Estos cuatro grandes momentos lo que buscan es situar de alguna manera la información en su ciclo de investigación. Ustedes bien saben que nosotros cuando estamos haciendo una tesis de consulta, cuando ustedes van a tener la información para el estado del arte, cuando ustedes están en ese proceso inicial de descubrimiento, estoy generando mi hipótesis, estoy planteando mi proyecto de investigación, entre otros, vamos a empezar desde el inicio de ese ciclo, el cual dividí en cuatro grandes áreas. La primera de ellas es las responsabilidades que nosotros debemos tener como participantes o como académicos o como estudiantes o como una persona que está dentro de un área académica, pero también aquellos derechos que yo tengo para consultar una serie de informaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de responsabilidades y derechos que debemos tener dentro de la academia. Vamos a también a charlar un poco del tipo de documentos. Estamos en una explosión de información donde nosotros estamos saturados de redes sociales, estamos saturados justamente también de solicitudes de nuestras entidades gubernamentales de educación, donde tenemos que estar aquí y allá. ¿Cómo yo voy a identificar ese tipo de documentos que voy a tener a la mano para desarrollar mis investigaciones, lo cual me va a llevar a la tercera etapa, que son los tipos de bases de datos de consulta? Aquí, como ustedes dicen, sí tenemos diferentes tipos de documento que se nos presta para un mole con olla, para un sancocho, pero ojo, ¿de dónde yo tomo esos ingredientes? Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a remitir a la parte de las bases de datos. Yo los estoy viendo por si tienen, si están de acuerdo, pueden levantar su manita, entonces ahí voy a estar en esa. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de una práctica que es supremamente importante, y si tú eres estudiante, estás haciendo tu tesis o eres de maestría, eres de doctorado, y nuestro coco académico que es el estado del arte y el marco teórico de dónde lo tomo, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes vayan identificando justamente en estas cuatro etapas qué información me sirve. Tatiana, sí, Tatiana tiene una experiencia como profesora con equipos de maestría y doctorado, pero no lo sabe todo, ¿cierto? Es muy importante que ustedes lo tengan a consideración. Yo traigo una visión muy general, muy genérica, pero es para que nos aplique a todos, desde las áreas de medicina hasta las áreas de economía, ciencias sociales, humanidades. Entonces, la idea es que ustedes se queden con estas pequeñas buenas prácticas y las puedan implementar en su día. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera etapa llamada responsabilidades y derechos. Entonces, en este apartado queremos compartir con ustedes, y esto va a ser antes de la navegación, antes de que yo me vaya a las bases de datos, antes de que yo vaya a escribir mi artículo, antes de que yo vaya a dar la bibliografía de mi clase, porque es importante que yo la dé al inicio del curso. Entonces, aquí no nos vamos a ir todavía a la parte teórica, pero es importante que yo sepa de dónde vienen estas responsabilidades y derechos. Las preguntas comunes que vamos a ir solucionando poco a poco. ¿Cómo puedo ingresar a las bases de datos y obtener información de calidad? Esa es una responsabilidad mía como investigador, como docente, como estudiante, ¿sí? Es importante que ustedes, siempre que ingresan en su inicio de semestre, valga la redundancia, vayan a su equipo de biblioteca o a las unidades de información, que también se puede llamar. Por ejemplo, hay personas que vi que eran del Simvestab, entonces me voy a la biblioteca o centro de documentación y voy a preguntar cómo puedo acceder a las bases de datos. Eso es mi responsabilidad, ¿sí? Pero también es un derecho el que los bibliotecarios, los bibliotecólogos me brinden a mí el paso a paso de cómo obtener mis credenciales, ¿sí? Ese me parece una pregunta supremamente importante porque he estado en charlas, he estado en talleres donde personas de maestría y doctorado, y levanten la manita, voy a bajar las manitas para que todos participemos, pero levante la mano el que en algún momento dijo, ay, si yo hubiese sabido que tenía acceso a eso, si yo hubiese sabido que no tenía que por ahí pagar.
$70 para un artículo porque mi biblioteca tenía acceso, ¿sí? A veces esas cosas nos pasan y es totalmente normal, pero dentro de mi deber está investigar cómo puedo acceder a estas bases de datos después de esa sesión, no tienen excusa, y mi derecho es obtener las credenciales para poder acceder y consultar la información, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una primera actividad que tenemos que realizar, pero seguido de eso nos vamos a quién me dirijo para conocer el acceso a las bases de datos. Yo de profesión soy bibliotecóloga, profesional en ciencia de la información, bibliotecología, y les puedo decir que su mejor aliado para obtener esas credenciales, para saber qué bases de datos tengo disponibles dentro de mi biblioteca, van a ser sus bibliotecólogos. ¿M? Son las personas idóneas. Muchísimas gracias por esa aclaración, una disculpa. ¿Quiénes más nos pueden ayudar? Pues bueno, desde mi facultad, que me pueden llevar a la biblioteca, desde el centro de investigación en los cuales ustedes pueden estar. Siempre diríjanse a su biblioteca, ¿sí? Que no nos vaya a pasar. Y hay ejercicios así de, no, es que yo estaba buscando en Google, encontré unos artículos de, vamos a poner un ejemplo, de Science Direct, pero todos me salían de paga. Entonces fue frustrante y ahí es cuando uno como usuario, porque yo también me pongo en la posición de los usuarios, uno se frustra, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues esto no sirve, estoy perdiendo el tiempo. Entonces es muy importante que ustedes siempre se dirijan con su equipo de biblioteca. Y finalmente, dentro de mis deberes, ¿cierto? Va a estar el generar su cuenta de acceso remoto y mi cuenta de usuario en las plataformas del CEBIR. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso remoto o de acceso a las bases de datos? Eso es algo que viene dentro de mi institución. Es decir, yo debo ir una vez más a la biblioteca, debo ir con mis bibliotecarios para que me den esos accesos. Así yo voy a poder consultar los textos completos, así yo voy a poder consultar la información requerida para mis investigaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cómo voy a generar mi cuenta de usuario dentro de las plataformas del CEBIR? Eso ya es otra cosa y no está ligada al acceso remoto. Entonces, espero esas dos diferencias sean muy claras porque muchas veces las personas o nosotros que somos nuevos dentro de la institución asumimos que por generar mi cuenta dentro de Science Direct ya tengo acceso. Y no, tengo que ir con mi biblioteca y ellos me darán el paso a paso para generar justamente este acceso remoto. Y ahí sí me voy a Science Direct, en donde voy a poder generar mi cuenta de usuario. Entonces ahí nos vamos a ir al primer ejercicio práctico, en donde estamos dentro de Science Direct. Voy a salirme un momentico de mi cuenta y les voy a mostrar en dónde, porque tampoco vamos a hacer el paso a paso aquí todos de manera sincrónica. Esto ustedes lo pueden hacer en su casa, pero en la parte superior derecha es donde vamos a ver dos cosas muy importantes que ustedes deben tener en cuenta en el momento de consultar información. Parte superior derecha de mi pantalla, ustedes van a poder identificar registro o sign in. Esas son mis cuentas dentro de las plataformas del CEBIR, donde voy a poder generar alertas, donde voy a poder generar mi cuenta de usuario, donde voy a poder verificar el historial de consultas que yo realicé o si guardé algún documento en algún momento, ¿sí? Para eso me sirve esa cuenta, pero una vez más, yo tengo que tener mi cuenta de acceso remoto dentro de la biblioteca para acceder a los textos completos. Entonces, espero esa diferencia sea un poco importante. Ahora, ¿cómo sé que estoy dentro de la cuenta de mi universidad? Soy del CINVESTAF, soy del TEC, soy de la UNAM, soy de la Ibero, soy de la Universidad Nacional de Costa Rica, soy de la Universidad de Costa Rica, del TEC de Costa Rica, bueno, de todas las instituciones que ustedes nos acompañan el día de hoy. En ese mismo apartado, parte superior derecha, ustedes van a poder identificar este mensaje que nos dice brought to you by, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos diciendo, ah, mira, Tatiana está autenticada en la cuenta del CEBIR, puede acceder a los contenidos. Yo, Pepito Pérez,
estoy autenticado en mi institución, voy a poder acceder a mis contenidos, ya me voy a registrar, ¿sí? Entonces, esas son dos grandes diferencias dentro de nuestras cuentas que es importante que ustedes tengan presentes y nos va a ayudar justamente a no tener este que yo digo problema, no problema, de... aquí, ahorita soluciono esto. Problema, no problema de acceso a los textos completos que mi institución está suscribiendo o pueden ser también acceso a textos completos de Open Access, ¿no? Entonces, todo eso para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Una vez más, les recuerdo, dentro de la parte de Q&A, ustedes van a poder ir depositando sus preguntas y respuestas de la sesión. Preguntas, perdón, las respuestas se las iré dando yo en medida de lo posible. Y nos vamos a esta segunda gran parte que nosotros llamamos tipos de documentos. Los tipos de documentos es supremamente importante, aunque aquí creo que se me fue un typo. Les pido una disculpa porque, esperen un segundo. Ok, permítanme un segundo, creo que ya quedó. Ok. Entonces, dentro de los tipos de documentos vamos a empezar a hablar y vamos a desenmarañar un poco esta opción del marco teórico y el estado del arte, ¿cierto? ¿En qué momento yo consulto un libro? Porque eso es importante. Está mal que yo consulte Wikipedia, está mal que yo tenga también una serie de bases de datos referenciales. ¿Cómo identifico todo esto? Me parece que es demasiada información, demasiadas plataformas. ¿Cómo las clasifico? Eso es muy importante. Yo no puedo comparar peras con manzanas, pero justamente dentro de sus derechos es que nosotros les brindemos ese tipo de información para que más adelante ustedes puedan clasificar las bases de datos que mejor les funcionen. ¿Mm? Preguntas comunes dentro de este apartado. Cuando una fuente es referencial y cuando una fuente es primaria. Aquí voy a abrir el chat porque me interesa mucho que ustedes puedan participar en este espacio y los voy a leer. Ya otra vez tienen el chat activo. Me gustaría saber cuáles para ustedes son estas fuentes referenciales, cuáles son para ustedes estas fuentes primarias. ¿Las conocen, las desconocen? ¿Es la primera vez que yo escucho esto? Vamos a irlo identificando durante este apartado. ¿Wikipedia es malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es bueno o es malo? ¿Es negro o es blanco? O podemos ir a un punto medio, como un gris. Google Scholar. Entonces, ¿qué fuentes son primarias? ¿Qué fuentes son secundarias? ¿Qué fuentes son terciarias? Entonces, por ahí les voy dando una que otra pista. ¿Cuándo consulto una revista y cuándo consulto un libro? O puedo estar consultando los dos al mismo tiempo, o puedo consultar la información general, o de pronto un libro me muestra información más actualizada, o de pronto es la revista. Entonces, ¿en qué momento de mi investigación yo voy a utilizar estos diferentes tipos documentales? Entonces, vamos a empezar a hablar de esto, de tipos documentales, porque a veces nos salen en los filtros de búsqueda. Entonces, bueno, estoy haciendo mi estado del arte, ¿qué filtro debo utilizar, verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando durante la sesión. Vamos a empezar con lo más importante. Voy a leer un poquito de sus respuestas. Ok, perfecto. Muy bien. Me encanta porque unos dicen, no, Wikipedia es negro, no, Wikipedia es blanco, no, Wikipedia es gris. Vamos a mediar. Estas sesiones no son autoritarias, estas sesiones son mediadoras. Entonces vamos a revisar justamente esa información para que ustedes tengan este tipo de contextos. Vamos a empezar de arriba hacia abajo para que ustedes puedan tener justamente el contexto de estas plataformas. ¿Mm? Entonces, voy a cerrar un momentito el chat. Una vez más, pueden hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Nada más un momentito, voy a cerrar el chat, porque soy mononeurona a veces. Entonces, vamos a empezar con las fuentes terciarias, que justamente ahí es donde entra Wikipedia, ¿sí? No es bueno, no es malo, pero mucho cuidado. Yo no puedo citar
Wikipedia en mis investigaciones por una razón, y es que yo no sé quién escribió eso, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a tener una serie de filtros sobre cuándo usar y cuándo no usar. ¿Cuál es el principal objetivo de las fuentes terciarias? Son fuentes, o perdón, son obras de referencia que compilan, organizan y presentan información de manera condensada y accesible. Entonces, Wikipedia entra aquí, porque Wikipedia a mí me da un panorama general, ¿cierto? Pero dentro de mi deber como investigador, y les voy a estar hablando muchísimo de este deber y responsabilidades, y deber, responsabilidades y derechos, vamos a cambiar el deber por responsabilidades. Dentro de mis responsabilidades como investigador está el hecho de no me quedo con la información de Wikipedia. ¿Qué va a pasar? Wikipedia me dio una referencia. Ah, bueno, entonces esta es la persona que más habla sobre esta temática. Y ahí nos vamos a ir a lo que llamamos las fuentes primarias, pero un momentito, todavía no nos vamos para allá. ¿Qué otro tipo de contenido son fuentes terciarias? Que me muestra un resumen, que me muestra algo condensado. Bueno, pues son justamente diccionarios, manuales referenciales, también nuestro gloriosísimo Science Direct Topic Pages, que justamente, y les voy a compartir las ligas por medio del chat para que vayamos desenmarañando justamente todas estas herramientas. Topic Pages del Sevier es una herramienta terciaria, es una herramienta referencial, en donde yo voy a tener una serie de áreas del conocimiento, me va a dar la descripción de un término, me va a dar la información sobre diferentes palabras clave que yo estoy buscando, pero ojo, no es la fuente primaria, no es la fuente secundaria, ¿sí? ¿Qué otra herramienta también puede llegar a ser una herramienta referencial? Bueno, pues ustedes saben y aquellas personas que me han acompañado en mis diferentes sesiones, que yo soy muy incisiva en que ustedes utilicen el tesauro de la UNESCO, ¿sí? El tesauro de la UNESCO es un lenguaje controlado de mi área del conocimiento que me va a mostrar una pequeña descripción, pero también términos relacionados, organizados de manera jerárquica sobre mi área. Entonces, bueno, entonces yo ya sé que vamos a hablar de abandono de menores, ¿no? Bueno, esto es del área de ciencias sociales, también está relacionado con abuso de menores y todas estas herramientas, ¿en qué nos van a ayudar? Después, en generar una estrategia de búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, váyanme comentando en la opción de preguntas y respuestas. Les estoy compartiendo todas estas ligas dentro del chat para que por favor las guarden. Díganme, por favor, si las están recibiendo, levantando la manita, participando. Ok. Por ahí vi una pregunta bastante interesante. Entonces, esas dos herramientas, incluyendo también Wikipedia, la podemos tomar como una herramienta referencial. Un maestro también nos hace el comentario sobre inteligencia artificial. Y aquí nos metemos en un tema, o nosotros también estaríamos tocando un tema sobre ética, ¿sí? Entonces, éticamente yo puedo hacer preguntas a ChatGPT, por supuesto, a diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero no que me solucionen la vida. ¿A qué me refiero con eso? Escríbame un artículo sobre mi tema de investigación. Por supuesto, lo va a enviar, pero ¿ustedes han leído o alguna vez han hecho el ejercicio de leer a conciencia lo que ellos generan? Tiene errores de conexión, tiene errores de redacción, tiene errores de citas referenciales, porque no son herramientas perfectas. Es por eso que ahí entra mucho esta autocrítica que nosotros debemos realizarnos de estas son herramientas referenciales que me ayudan a identificar información, pero es importante que yo tenga todo el contexto y ahí es donde nos vamos a ir a las fuentes secundarias y a las fuentes terciarias. No está mal utilizar inteligencia artificial, que está mal dejar que todo mi conocimiento no sea conocimiento, sino sean simples datos que yo estoy compartiendo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una delgada línea relacionada a la ética. Vamos a estar hablando de eso un poco más a profundidad en la sesión de publicación.
Entonces, para que tengan en cuenta de que todas estas herramientas no son buenas, no son malas. Es como yo dentro de mis responsabilidades me voy a las fuentes primarias, amplío mi conocimiento y así yo como persona me convierto en un experto, ¿sí? Entonces, yo no les puedo decir porque no tengo la autoridad moral de decirles esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Pero sí les puedo dar una serie de herramientas y estrategias para que las puedan utilizar y justamente las ubiquen en un momento de su investigación. Este es nuestro primer momento donde estoy identificando herramientas referenciales que me van a llevar a las fuentes que van a ser las fuentes secundarias y primarias de mi investigación. ¿Mm? ¿Qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es creada por investigadores, organizaciones y tienen un método mucho más exhaustivo, ¿sí? Este, ok. Antes de que me vaya a las fuentes secundarias, ujú, el tesauro de la UNESCO, y voy a regresar nada más a mi pantalla. El tesauro de la UNESCO es un tesauro multidisciplinar, es decir, aplica para todas las áreas del conocimiento y es una herramienta que me organiza de manera jerárquica mis términos, pero también me da una serie de descripciones. Por eso se considera una fuente de información terciaria, ¿sí? No me da toda la información del concepto, pero me da una idea, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Ustedes han escuchado y por favor voy a bajar las manitas de todos y van a levantar la manita aquellos que han escuchado sobre los artículos de revisión, algo o revisiones sistemáticas o si han trabajado en revisiones sistemáticas. Bueno, estas son fuentes secundarias, ¿sí? También los mismos artículos se convierten en fuentes secundarias cuando citamos, ¿sí? A menos que yo esté escribiendo una novela como Cien años de soledad, una novela de ficción, una novela en la cual nosotros no estamos generando ninguna referencia porque toda la idea viene dentro de mi cabeza. Ah, bueno, yo soy la fuente primaria, ¿sí? Pero las fuentes secundarias son todos aquellos contenidos en los cuales se hizo una compilación de datos, un estudio demográfico, un estudio estadístico, una revisión sistemática en donde yo estoy identificando qué revisión sistemática de la temática herramientas para el aprendizaje de los últimos 5 años. Entonces, ¿qué se ha publicado sobre esa temática en los últimos 5 años? Yo voy a hacer un listado de fuentes, voy a hacer un pequeño análisis no muy profundo sobre esas fuentes y esas son fuentes secundarias, ¿sí? Entonces, y están involucradas de alguna manera a esa investigación original. Por ejemplo, en un estudio estadístico, yo tomo los datos primarios, los datos puros y hago un análisis, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros estamos hablando de fuentes secundarias, ¿sí? Lo cual nos lleva a las fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria? Ah, bueno, pues entonces cuando yo estoy hablando sobre COVID, ¿sí? Entonces, necesito saber las fuentes primarias sobre virus, ¿no? O sobre biotecnología, sobre vacunas. Entonces, hay un marco teórico ya general que nos va a brindar como tal ideas principales, ideas primarias dentro de mi área de investigación. Entonces, ¿qué son las fuentes primarias? Provienen directamente de observaciones, experiencias, experimentos o investigaciones originales. ¿En qué momento de mi investigación por lo general yo genero fuentes primarias? Sobre todo en doctorados, ¿no? Que en doctorados es donde nos exigen a nosotros y por favor, si hay alguien de doctorado, no me dejará mentir, donde nos piden innovar, ¿sí? En donde nos piden que nosotros hagamos una observación, experiencias, experimentos, investigaciones que innove dentro de mi área del conocimiento, ¿sí? Entonces, eso, sobre todo se presenta en el área de doctorados, pero lo puedo hacer en cualquier estatus de mi investigación, pregrado, maestría, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las grandes características de estas fuentes. Una vez más, fuentes terciarias, fuentes que me dan una referencia muy general, que me van a llevar ya sea una fuente secundaria o una fuente primaria, en las cuales yo voy a poder ahondar en el conocimiento, ¿sí?
Una vez más, les recuerdo, estoy viendo la parte de preguntas y respuestas y no se preocupen, toda esta parte teórica la vamos a ir ubicando en las diferentes herramientas más adelante, pero para mí es importante que ustedes entiendan, ay, pero ¿por qué me está mostrando revistas o por qué me está mostrando libros? ¿Por qué me está mostrando también Scopus, que son solo referencias y no me lleva el texto completo? Bueno, así como tenemos en los documentos, fuentes terciarias, fuentes secundarias y fuentes primarias, también las tenemos en las bases de datos. Entonces es importante que ustedes vayan identificando esa serie de conceptos dentro de sus investigaciones. ¿Mm? Muy bien. Entonces, dentro de los tipos de documentos, y esto nos va a ayudar justamente a la creación de mi estado del arte y del marco. Entonces, una vez más, voy a abrir el chat para aquellos que ustedes que son maestros, aquellos que son investigadores, o si soy estudiante y estoy escribiendo un ensayo, estoy haciendo mi trabajo, díganme, ¿qué ponen cuando hablamos? Primera pregunta, ¿qué ponen cuando hablamos de marco teórico? Voy a activar el chat. Por favor, ustedes coméntenme un poco sobre las ideas que tienen sobre marco teórico. ¿Ya está activo el chat? Entonces pueden participar, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de marco teórico? Cuéntenme. Ujú. Cuéntenme mientras yo voy aquí solucionando unas preguntas. Cuéntenme, por favor, de qué hablamos cuando hablamos de... Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Exacto. Muchos de ustedes tienen la idea general y está muy bien sobre el marco teórico. El marco teórico nos va a permitir a nosotros identificar teorías, personajes importantes sobre mi área del conocimiento y qué fue lo que descubrieron, qué es lo que nos lleva a las teorías, conceptos generales, también ya procedimientos que ya tienen mucho tiempo de implementación, entonces ya se considera como un marco teórico para que yo haga nuevos procedimientos, pero son mi base, ¿sí? Es una base sólida, ¿no? Lo que llamarían los editores base sólida de la investigación con la cual más adelante yo voy a poder defender, vamos a llamarlo así, los resultados, mis conclusiones o mi comprobación de datos, ese marco teórico es mi base sólida dentro de mi investigación, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta y en qué tipos de contenidos disponibles los vamos a identificar. Bueno, lo vamos a identificar en enciclopedias, lo vamos a identificar en monografías, en monografías seriadas, que más adelante vamos a hablar de eso. Y eso nos lleva a una sola definición, que son los libros. Por lo general, en los libros es que yo voy a poder identificar mi marco teórico, ¿sí? Son los fundamentos justamente de mi investigación, de mi área del conocimiento. Esos son esos libros que nos hacen leer a nosotros en los primeros semestres de mi academia, porque es importante que yo tenga una base sólida, ¿sí? Entonces, lo vamos a poder identificar sobre todo en libros, ¿sí? Pero cuando hablamos de estado del arte, cuéntenme de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estado del arte, que siempre he dicho en mis sesiones que es el coco a veces para los estudiantes que están haciendo tesis, y levanten la manita si algún estudiante lo vivió, cuando el director de tesis le dice, necesito que por favor me traiga el estado del arte de su tesis para dentro de 2 semanas, ¿sí? Y vamos a identificar información sobre esa temática, ¿sí? Vamos a irnos adelantando también por cuestiones de tiempo. El estado del arte es justamente la actualización de mi tema de investigación, ¿sí?
¿Dónde podemos identificar muchísimo estado del arte? En fuentes de información secundarias. Artículos de revisión, artículos de investigación, donde yo estoy identificando justamente investigaciones actualizadas sobre esa temática, qué se está haciendo sobre sobre ese tema que yo estoy consultando. Entonces, es importante que también en el estado del arte hagamos algo que para los investigadores va a venir a ser muy importante y es acotar. Si yo no acoto, mis queridos investigadores, se me puede ir la vida investigando. Desde el inicio de los tiempos al día de hoy, yo quiero investigar qué se ha hecho en ambientes escolares. Bueno, pues ahí dígame usted cuándo va a terminar esa revisión. Nunca. Es supremamente difícil que usted pueda consultar, y creo que a todos nos da un paro cardíaco cuando veo que en mi consulta de investigación me dan más de 2 millones de resultados. ¿En qué momento de la vida ustedes van a revisar eso? Por eso dentro del estado del arte es importante que ustedes generen estrategias de búsqueda, acoten por tiempos, por lo general lo pertinente es que sean 5 años de revisión de estado del arte, puede ser menos, puede ser más, pero por lo general se toman 5 años de mi área para la revisión de mi temática. Y bueno, así es como yo voy a estar actualizado. En una de mis sesiones de escritura, les comento el caso de una investigadora que no hizo la revisión de su estado del arte de manera correcta y eso ya lo habían investigado. Es como inventar la rueda, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos hacer una nueva propuesta? Hay que hacer revisión del arte. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Dónde identificamos sobre todo estado del arte? En revistas, artículos de publicación, artículos o información seriada. Cuando hablamos de información seriada es que tiene una constante publicación y actualización sobre mi área del conocimiento. Recordemos, marco teórico, base teórica. Estado del arte, actualización. ¿Sí? Ténganlo muy presente, es una fórmula muy sencilla. ¿Y cómo lo vamos a poder identificar dentro de las plataformas? Entonces, creo que por el momento no tengo dudas sobre esto. Ujú. Aquí veo. Perfecto. Entonces me voy a ir a Science Direct un minutito y aquí es donde vamos a entrar a ver dónde puedo identificar eso, porque estoy haciendo mi marco teórico, porque tengo que entregarlo la siguiente semana, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a la parte superior derecha de Science Direct y vamos a identificar justamente la opción de Journals and Books en la que voy a poder filtrar justamente ese tipo de información. Ojo con algo, y aquí sí quiero ser muy clara. Esta es una búsqueda un poco avanzada o es una búsqueda en la cual yo ya identifico una revista o un libro del Elsevier que a mí me interesa. Más adelante vamos a ver de las características de las bases de datos, pero me interesa que ustedes sepan dentro de Science Direct cómo vamos a poder identificar eso que acabamos de decir. Información para mi marco teórico e información para mi estado del arte. Entonces, podemos filtrar por tipo de publicación. Journals, que entonces, una vez más, en el chat lo siguen teniendo activo. Journals, ¿para qué me sirve? Sobre todo, lo acabamos de ver. Journals, ¿para qué me sirve? Perfecto. Recordemos, Journals me va a servir muchísimo para el estado del arte, para estar actualizado. Necesito identificar qué se está haciendo sobre esta temática en los últimos 5 años. Me voy a las revistas. ¿Mm? Estado del arte principalmente. Exacto. Pero los siguientes, que son libros, libros de texto, handbooks, libros de referencia y series de libros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del marco teórico, exacto. Entonces, en el marco teórico, recuerden, marco teórico, base teórica, es aquello que yo no voy a poder cambiar porque es la base teórica de mi investigación, pero en el estado del arte yo estoy actualizándome para saber si mi propuesta es innovadora, si ya se hizo y cómo se hizo en otros lugares, cómo lo puedo complementar. Así vamos a empezar a hacer este análisis para la creación de mi propio conocimiento, pero sí es importante que nosotros empecemos a identificar los tipos documentales que puedo hacer, de los cuales puedo hacer uso. ¿Sí?
Hasta el momento no veo ninguna otra duda sobre eso. Por ahí vi unas y la pueden utilizar. Perfecto. Entonces, Journals and Books en Science Direct. Ahora nos vamos justamente, bueno, entonces ya sé que existen unas fuentes de consulta terciarias, secundarias y primarias, y que ya dividiendo esa información yo debo identificar cuáles me sirven para mi marco teórico y para mi estado del arte, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa información en nuestra cabeza y ahora nos vamos a la parte chévere, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa parte chévere que yo les quiero comentar? Aquí viene algo que es muy importante y recordemos esto de justamente los, las responsabilidades y nuestros derechos. Y dentro de nuestras responsabilidades, por supuesto, siempre está tener a la mano la información para acceder a nuestras bases de datos. No todas las bases de datos tienen el mismo objetivo. Tengan muy en mente eso. No todas las bases de datos me sirven para solo consultar información. Hay bases de datos donde yo puedo hacer pruebas químicas, hay bases de datos donde yo puedo hacer gestión referencial, hay bases de datos donde tenemos N cantidad de herramientas, pero vamos a irnos con tres el día de hoy. ¿Mm? También es importante darles un lugar en mi momento de investigación. Cuando yo le doy un lugar en mi momento de investigación, esa base de datos empieza a tener un valor para mí en mi ciclo. Es decir, es que ya estoy escribiendo. Bueno, pues utilizo Mendeley, ¿cierto? Pero es que estoy buscando todavía información. De pronto te ayuda más Scopus y ya después te vas al texto completo. Entonces esas dinámicas uno las va desarrollando con el tiempo y con la experiencia, pero es importante que sepan que no todas las bases de datos sirven para lo mismo y que cada una tiene un lugar en su ciclo de investigación. Y bueno, pues como ustedes saben, en todas mis sesiones siempre me gusta ponerles este tipo de mensajes como, pero qué necesidad para qué tanto problema. Y aquí cito a nuestro gloriosísimo Juan Gabriel. ¿Por qué? ¿Sí? Me ha pasado en diferentes talleres que los investigadores justamente nos dicen, es que si yo hubiese sabido en mi primer semestre, me hubiese ahorrado N cantidad de tiempo. Es que yo no sabía que tenía ese artículo, entonces pagué más de no, 70, $50 para consultarlo. No, es que me tocó pedirlo y pues por ahí lo descargué de otra página. Entonces, ¿qué necesidad de pronto ustedes tienen de pasar por todas esas adversidades cuando desde el primer inicio, cuando hacemos esta responsabilidad o desarrollamos esta responsabilidad de conocer nuestros accesos, vamos a poder acceder a diferente tipo de información, ¿no? Entonces, las preguntas comunes. ¿En qué momento debo usar las bases de datos para mi investigación? ¿En qué momento yo puedo justamente usar Science Direct, Scopus, Mendeley, Science Direct Topic Pages, entre otras? ¿Qué recursos referenciales podrían apoyar a que mis estudiantes no busquen la misma información? No sé cuántos profesores tengo en la sesión. Levanten la manita los que son profesores. Levanten la manita los maestros. Tenemos bastantes maestros. Bueno, entonces, los maestros que están en esta sesión, voy a bajar las manitas. Ahora voy a hacerles una siguiente pregunta. ¿Alguno de sus estudiantes alguna vez les ha dicho, profe, yo no encontré nada? Yo no encontré información. Eso no existe, profe. No, 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 eso no existe. Yo lo busqué y eso no lo encontré, profesor. ¿Les ha pasado? Bueno, entonces, también dentro de nuestras responsabilidades está dar a conocer este tipo de herramientas que les puede ayudar a los estudiantes, sobre todo de primer ingreso, de que esto existe, ¿no? Ojo, responsabilidad de ellos es seguir desarrollando esas habilidades. También su derecho es recibir esa información desde nuestros primeros semestres de, qué bonito, ya no voy a sufrir cuando redacte mi tesis porque ya sé dónde poder adquirir información. Pero ha pasado y en algún taller que hice con personas de maestría que me decían, yo no encontré la información que tú me pediste. Entonces, eso a mí me sorprendía mucho, pero es algo muy recurrente. ¿Mm? Entonces, ¿qué recursos referenciales ellos pueden utilizar? ¿Y cómo puedo generar
una cultura de investigación y de colaboración. Esto es supremamente importante. Desde primeros semestres, y se los digo como una experiencia individual, para mí hubiese sido muy gratificante el poder identificar cómo me puedo, uno, agregar a una comunidad académica de mi tema de interés, o cómo encontrar colegas para poderlos invitar a una charla, o si yo voy a un país de intercambio, cómo empezar a hacer este tipo de conexiones para que mi colaboración no sea de alguna manera sesgada de como yo lo pienso, yo lo hago. No, la colaboración en la investigación es supremamente importante porque de pronto sí hice una investigación, pero necesito un revisor por pares que me lea, ¿cierto? Entonces, vamos a generar un poco de comunidad. Eso lo vamos, tengo una sesión justamente dentro del programa que es generando conexiones haciendo uso de Scopus, se las recomiendo. Ojalá me puedan acompañar y vamos a ahondar mucho más en esta serie de preguntas. Entonces, dentro del tipo de bases de datos que nosotros tenemos, y ojalá esto nos ayude para que estos chicos no nos digan después, profe, yo no encontré la información, es primero empezarlas a clasificar, ¿cierto? Entonces, esto no es un mole de olla, esto no es un sancocho, cada una tiene un objetivo y tiene una razón de ser, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Tenemos Science Direct, Scopus y Mendeley. Muchas veces tenemos esta noción de, Mendeley es una base de datos de consulta, o, ay, porque Scopus no me trae la información en texto completo, ¿cierto? O, ay, es que Science Direct sí me sirve, pero aquí no me está lanzando las referencias, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a clasificarlas para que así las ubiquemos en esto que nosotros llamábamos momento o de mi ciclo de investigación. Entonces, vamos a empezar con Science Direct. Science Direct es un tipo de base de datos de texto completo. ¿Mm? Aquí es donde nosotros vamos a realizar una serie de búsquedas, vamos a poder consultar artículos, vamos a poder buscar información y sí vamos a llegar al texto completo. Sí vamos a poder leer. ¿Mm? A diferencia, por ejemplo, de Scopus, que es una base de datos referencial. Y si es una base de datos referencial, díganme en qué de los tres tipos de fuentes estaría, si es una base de datos referencial. Díganme, ¿sería secundaria, terciaria, primaria? Aquí los estoy leyendo y algunos ya se me llevaron estrellita. Secundaria, terciaria o primaria. ¿Ustedes de dónde creen que es Scopus? Bueno, entonces, les confirmo. Scopus es una base de datos terciaria. ¿Por qué? Porque me está brindando solo las referencias que me van a llevar al artículo, que me van a llevar al libro, ya sea una fuente primaria o secundaria. Entonces, Scopus es una fuente terciaria referencial, pero ojo, es una fuente terciaria exhaustiva. Vamos a ver más adelante un poquito de eso, pero sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Scopus, fuente de datos referencial terciaria. En Science Direct pueden encontrar fuentes de información secundarias y primarias. ¿Listo? Fuente de información disponible. Justamente en Science Direct solo vamos a tener, y esto es súper importante que lo vayamos interiorizando, Science Direct solo tiene editorial Elsevier, revistas, libros de la editorial Elsevier. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Scopus, a diferencia de Science Direct, tiene acceso a más de 7.000 editoriales académicas, también comerciales, libros, revistas, conferencias, patentes. Hay N cantidad de información en Scopus. Por eso Scopus, si es una fuente terciaria, pero que también me ayuda a la revisión de alguna manera del conocimiento existente, me va a ayudar bastante con mi estado del arte. Entonces, poco a poco lo vamos ubicando, ¿no? Entonces, Scopus me va a ayudar mucho con el estado del arte porque hace una revisión de lo que ya existe, en donde yo voy a poder simplificar, voy a poder generar filtros de búsqueda, ¿no? Y bueno, no estoy mencionando Mendeley, pero Mendeley es un gestor bibliográfico y aquí en Mendeley, si es información de cualquier lugar,
esta no es una base de datos que tenga una revisión exhaustiva de sus contenidos porque lo va agregando el dueño de la cuenta de Mendeley. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tipo de información disponible en Science Direct, confiable y de revisión por pares. En la siguiente sesión en la sesión de la siguiente semana vamos a ahondar un poco más en Science Direct, en la revisión de editorial que se tiene, es información confiable. Por ahí había una pregunta de qué base de datos yo puedo confiar. Bueno, tú debes confiar en una base de datos que siempre te muestre un sistema exhaustivo de evaluación de su contenido. Eso por un lado. Por otro lado, que esté citada la información, que no sea como escrito por Pepito Pérez, que quién sabe de qué universidad es, que no es un profesional, o sea, de perfiles verificados de investigadores y que tenga una revisión por pares. Eso es supremamente importante. Por eso hablamos en esta tercera característica, y déjenme voy a anotar porque de pronto los estoy perdiendo. Tipo de información. Ah, bueno, cuando hablamos de tipo de información, Science Direct es confiable. Scopus, hay algo que a mí me parece muy curioso, es que a veces la gente dice, quiero publicar en Scopus. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? ¿O les han dicho, tiene que publicar en Scopus? Levanten la manito o contéstenme en el chat. ¿Alguna vez han escuchado esta famosísima frase? ¿Publique en Scopus? Bueno, en Scopus no se publica. Comencemos por ahí. Scopus es una base de datos referencial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les digan eso, ustedes van a levantar su manita y les van a decir, momento, tal vez lo que usted quiere decir es que publiquemos en una revista indexada en Scopus. Y cuando una revista está indexada en Scopus es porque pasó por una revisión por el equipo editorial de Scopus para ver que esa revista estuviera cumpliendo con una serie de características de calidad. Por eso sí es una herramienta referencial, pero es una herramienta referencial fidedigna, ¿sí? Entonces, no vamos a publicar en Scopus, vamos a publicar en una revista que esté indexada en Scopus. Es muy diferente, ¿cierto? Y en Mendeley el tipo de información puede ser muy variada. Yo puedo meter en Mendeley referencias de videos, puedo ingresar en Mendeley blogs. Eso va a depender mucho del usuario final. Entonces, en Science Direct y en Scopus sí tenemos de alguna manera un control de los contenidos, una revisión, una verificación de la información. En Mendeley sí, por supuesto, uno agrega artículos y demás que de pronto eran de Science Direct o Scopus, pero eso es algo que maneja como tal el usuario, el dueño de la cuenta de Mendeley. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Temas de cobertura, las tres son multitemáticas, multidisciplinares, para que lo tengan en cuenta, y tipos de materiales. Science Direct solo tiene accesos a libros y a revistas. Hasta ahí, ahora sí que ahí muere esa característica de Science Direct. En Scopus no. En Scopus yo puedo encontrar patentes, puedo encontrar conferencias, memorias de una conferencia, puedo encontrar también libros, revistas, artículos de revisión, revisiones sistemáticas. Todo, ahora sí que todo un mole con olla o un sancocho en donde vamos a identificar varios tipos documentales, varios tipos de contenido. Similar para Mendeley. Entonces, recordemos, tenemos estas tres bases de datos ya muy clasificadas, ya muy verificadas por parte de nosotros. Entonces, vamos a nada más a revisar una cosa. Solo para aclarar, y una vez más, yo tengo como esto de estarles preguntando todo el tiempo, les pido una disculpas, pero esto no les está incomodando, es justamente para que verifiquemos que la información esté quedando de manera clara. Pero entonces, en Science Direct, ¿qué tipo de fuentes podemos identificar? Lo hablamos hace unos minutitos. Science Direct, ¿qué tipo de fuentes podemos identificar? Primarias y secundarias, exacto. Muy bien, estrellita para todos. En Scopus, ¿qué tipo de fuente podemos identificar? Scopus, muy bien. Terciaria. Mendeley, ¿qué tipo de fuente podemos identificar? Ahí sí, ¿qué? Pollo con sancocho, que decimos en Colombia, o mole de olla, porque Mendeley pues tiene artículos, a veces uno puede descargar el artículo de Mendeley, etcétera, pero
Para fuentes primarias y secundarias, Science Direct. Para fuentes terciarias, Scopus. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? También vamos a hacerlos en lo siguiente, vamos a ponerlos en un momento de mi investigación. Voy a escribir un artículo, ¿verdad? Estoy primero haciendo el estado del arte de mi artículo porque quiero ver si es una temática en tendencia, porque quiero ver si es algo que yo quiera estar publicando. ¿A qué herramienta me voy? Ay, permítame un segundo porque me saco. ¿A qué herramienta me voy? ¿A qué herramienta me voy en este caso? Muy bien, me voy a la herramienta Scopus porque es una herramienta que me va a mostrar toda la producción científica, la mayoría de producción científica, porque eso sí es importante destacarlo, no todo el universo de información está en Scopus, pero la mayoría de información científica académica publicada, fidedigna, reconocida, entonces nos vamos a Scopus para generar nuestro estado del arte, ¿cierto? Bueno, pero si estoy haciendo marco de teórico, ¿cuál me sirve? ¿Cuál me sirve si estoy haciendo marco teórico? Perfecto, exacto. Science Direct es el que me va a funcionar a mí para mi marco teórico. Por favor, no lo olviden, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan identificando, que justamente vayan revisando esa información dentro de las plataformas. Vamos a tener 10 minutitos de plataforma, espero no haya sido muy teórica la sesión, pero mi idea justamente es que tengamos todos estos conceptos muy claros para que en las siguientes sesiones ya nos vayamos a la práctica, pero sobre todo ustedes ya tengan una noción de en qué momento es que yo voy a utilizar esta información cuando voy a empezar a investigar, ¿sí? Entonces, ya, Tatiana, ya no quiero ver tu presentación, ahora quiero ver esto en la vida real, ¿cierto? Entonces, me voy a ir y les aconsejo mucho acompañarme en esta sesión de publicación porque pues hago un poquito de manejo práctico desde un artículo que en algún momento publiqué, pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, por ahí vi unas preguntas sobre el tesauro de la UNESCO. Entonces, tesauro de la UNESCO, referencial, es decir, fuente terciaria, ¿verdad? Aquí es donde yo voy a poder identificar diferentes términos para desarrollar mi estrategia de búsqueda. Recuerdan que por ahí teníamos una pregunta que decía, ¿cómo hago para que mis estudiantes no busquen la misma información? Bueno, los tesauros o lenguajes controlados son las herramientas que les van a estar apoyando con esto. ¿Por qué se los comento y por qué se los comparto? Y justamente voy a volver a bloquear el chat, por favor, nada más para volverles a compartir esta página. El tesauro de la UNESCO, hay tesauros especializados y tesauros multidisciplinares. UNESCO es multidisciplinar y les recuerdo, en estas sesiones no nos vamos a ir a la expertise, nos vamos a ir a herramientas generales que nos sirvan a todas las áreas del conocimiento. Entonces, tesauro de la UNESCO me ayuda a tener una organización jerárquica de mi término. Yo también cuando utilizo esto, cuando quiero pasar del lenguaje natural, y esto sí es importante, todas las herramientas de inteligencia artificial utilizan lenguaje natural. Yo le puedo preguntar como si le estuviera preguntando a mi señora madre, que no sabe de bibliotecología, y a veces me llama para preguntarme, hija, ¿qué fue lo que usted estudió? Entonces, para hablar en lenguaje natural están diseñadas estas herramientas, pero también tenemos el lenguaje normalizado. El lenguaje normalizado es aquel lenguaje que yo utilizo con colegas de mi misma área del conocimiento, cuando hablamos de operadores booleanos, cuando, bueno, etcétera, que es información que yo puedo hablar con un bibliotecólogo, como toda la parte también de enfermedades crónicas la hablarán los médicos o áreas de la salud. Entonces, para áreas de la salud está el MESH, por ejemplo, como TESAP. Entonces voy a volver a activar el chat porque por ahí he visto algunos comentarios interesantes, pero esa es la parte del tesauro de la UNESCO. Science Direct Topic Pages y una vez más vamos a hacer esta dinámica de referenciales y terciarios. Science Direct Topic Pages, que es una organización de términos por el área del conocimiento. Vamos a ver la palabra teaching.
Y a mí me llama la atención teaching and learning como término compuesto. Entonces vamos a irnos a esa opción y aquí me está mostrando, bueno, ¿están escuchando mucho ruido? Una disculpa, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Ok, listo. Entonces, teaching and learning. Teaching and learning es mi término general y aquí tengo unos conceptos generales. Entonces, si yo utilizo Topic Pages, estoy utilizando una base de datos que es una base de datos terciaria, secundaria, primaria. ¿Qué tipo de fuente es esta base de datos? Esta herramienta. Se los voy a compartir también por hecho, mientras me contestan. Muy bien, todos se van a ir con estrellita el día de hoy. Es terciaria. ¿Por qué? Yo estoy haciendo una pregunta sobre un término, me está mostrando una que otra definición concentrada, condensada, y de aquí yo me voy a ir a leer, por ejemplo, el texto completo, en este caso, un capítulo de un libro. Entonces ahí vamos a jugar con estas dinámicas en donde si yo me voy al capítulo de un libro, que estoy consultando una fuente primaria, secundaria o terciaria, cuando es un capítulo de un libro. Muy bien, Norma. Primaria, exacto, porque recordemos que los libros nos van a mostrar la base teórica. ¿Cierto? Entonces, vamos a ir relacionando esa información, pero ya lo estamos viendo en las bases de datos, ya lo estamos viendo en la práctica, ¿cierto? Voy a compartirles toda esta información también cuando ustedes vayan a descargar su certificado, van a encontrar las diferentes ligas y si me esperan a hoy después de esta sesión, van a encontrar también la presentación. Entonces, aquí está Science Direct Topic Pages, se los acabo de compartir dentro del chat para que lo puedan utilizar. Muy bien, nos vamos ahora a Science Direct. Vamos a hacer, como les dije, solo 10 minutitos de práctica y vamos a utilizar justamente Teaching and Learn. La siguiente sesión vamos a ver un poquito más de estrategias de búsqueda, pero ustedes sí saben por qué tengo que utilizar comillas en esta formulación de término. ¿Alguno sabe? ¿Sabe, no sabe? ¿No sabe, no responde? Bueno, cuando les voy a mostrar este ejemplo, vamos a hacerlo práctico para la explicación. Teaching and learning es un término compuesto, es decir, tiene más de una palabrita, ¿cierto? Eso quiere decir que, que las comillas me ayudan a acotar a que se consulte todo ese término compuesto. Si yo lo dejo sin las comillas, va a pasar lo siguiente. Voy a buscar teaching and learning y me va a buscar y me voy a tener 242.249 resultados, ¿cierto? Pero si yo le digo que mi término es teaching and learning, ¿ustedes qué creen? ¿Que me salen más o me salen menos? Exacto, porque ya estoy acotando, me van a salir menos resultados, porque ya con las comillas estoy haciendo la búsqueda de mi texto completo, compuesto completo, ¿sí? Entonces, aquí es donde van a empezar a jugar ustedes con sus estrategias de búsqueda. Nada más voy a hacer aquí otro ejemplo para mostrarles un poquito también de los operadores booleanos. Entonces, los operadores booleanos nos sirven como conectores para combinar justamente estos términos. Entonces, tenemos teaching and learning, ya vimos cuántos, pero tenemos otro operador booleano llamado OR. Teaching or learning. Eso quiere decir, si no me encuentro por un término, búsqueme por favor por el otro término. Y ahí es donde pues tengo un montón de resultados, porque si no me encuentro por este término, me va a salir con el otro término. Entonces ahí ya estoy acotando mucho más información. Pero a veces uno le quiere hacer el feo a ciertos términos. Resulta que, y levanten la manito, por favor, aquellos que en algún momento les salió información que no tenía nada que ver con lo que ustedes estaban preguntando. Que yo estaba preguntando sobre teaching and learning y me salió algo muy extraño sobre una comunidad religiosa en el sur de las Américas.
¿no? De América. Entonces, exacto, entonces es importante que nosotros vayamos acotando utilizando estos operadores booleanos. Ya vimos que antes, búsqueme teaching and learning, los dos términos, ¿cierto? Or teaching, y si no encuentra por teaching, busque por learning. Y finalmente, cuando le quiero hacer el feo a learning, le digo teaching, pero nada que tenga la palabra learning me lo trae. Me van a salir menos resultados, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque así vamos a ir jugando un poco con mis estrategias de búsqueda. Esto es muy básico, esto lo veremos la siguiente semana, pero sí es importante que puedan ir apropiándose de estos conceptos. Entonces tenemos Teaching and Learning y tenemos justamente artículos dentro de Science Direct, ¿verdad? Entonces, primer filtro, en caso de que yo esté haciendo estado del arte, recuerden que aquí les está recuperando tanto capítulos como artículos, capítulos de libros y artículos de revistas. Ah, oiga, pues es que yo estoy haciendo es mi estado del arte. Voy a tomar los últimos 5 años. Acuerden, acoten, acoten, acoten. Si ustedes no acotan, se les va a ir la vida investigando. Sean prácticos también la investigación y más adelante les traigo una lectura recomendada, pero es importante que ustedes tengan dentro de la investigación también una parte de simplicidad, de, bueno, entonces vamos a hacer más pequeña la búsqueda, voy a hacer justamente un número de artículos digeribles, muchachos, porque si no se nos van a ir más de los 2 años de la maestría. Tipo de contenido. Bueno, pues aquí están capítulos. Entonces, si estoy haciendo mi marco teórico, ¿qué voy a buscar? Libros. Si estoy buscando estado del arte, artículos de revisión, porque quiero ver qué se ha estado publicando sobre esa temática, ¿cierto? Áreas del conocimiento, lenguajes y bueno, título de la publicación, título de la revista. Entonces ahí ya tenemos esa serie de filtros que para mí era importante que ustedes pudieran identificar. Ya estamos dentro de mi fuente primaria, ya estoy leyendo, pero dentro de Science Direct también termina siendo referencial. ¿Por qué? Porque dentro del ambiente de la lectura HTML, y esto es algo muy bonito que, por ejemplo, está en la escritura de Borges, y es justamente ser hipermedial. Entonces yo no me quedo con mi primer autor, me voy a otro, me voy a otro, me voy a otro, me voy a otro, hasta llegar a más y más y más información que complemente justamente esto que yo les estoy comentando. ¿Mm? Si quieren, léanse por favor el Aleph de Borges para que en una tarde que tengan de desocupados, ahí pueden encontrar un poquito más de la historia y de cómo nosotros somos seres humanos hipermediales, ¿no? Entonces, aquí tenemos los artículos recomendados, información, tablas, bueno, pues eso ya hace parte de su responsabilidad después de esta sesión y es navegar dentro de las plataformas. Ya no me quiero quedar en Science Direct, ahora me voy a ir a la plataforma Scopus. ¿Dudas hasta el momento? Les recuerdo justamente que la parte de preguntas y respuestas la tengo muy presente en caso de que no pueda solucionarlas el día de hoy. Bueno, Scopus. En Scopus tenemos cinco hoy en día, 5 preguntas base. Documentos, autores, búsqueda de investigadores por área temática y perfiles. Entonces aquí viene una pregunta bastante interesante. En Colombia usamos esta frase de corchador, ¿no? De, profe, pero ¿por qué me está preguntando esto? ¿Cierto? Entonces yo les quiero preguntar si ustedes conocen el perfil de su universidad en Scopus. ¿Sabían que muy seguramente su universidad tiene un perfil en Scopus? ¿Cómo es posible esto? Estoy viendo muchos no en este chat, pero eso es muy importante. Es muy importante que ustedes sepan que existe un perfil institucional también, que es nuestra cuarta búsqueda dentro de Scopus, en donde si yo busco UNAM, por ejemplo, me va a aparecer varias afiliaciones como la Universidad Autónoma de México y me va a mostrar toda la producción científica de la UNAM dentro de revistas indexadas de Scopus. Ojo, aquí no está toda la producción de la UNAM, ¿cierto? Pero es un ejemplo para que ustedes
puedan justamente identificar esta información de su institución. Es como su hoja de vida. Si lo piensan más adelante, ay, mire, este es mi perfil institucional. Instituto Moros Investap, Poli, Universidad de Costa Rica, la mayoría de universidades cuentan justamente cuando no están, cuando no han publicado en una revista que esté indexada en Scopus. Eso pasa, ¿sí? Pero entonces el día de hoy se van con algo nuevo que me alegra mucho que lo pudieran conocer en la sesión sin querer queriendo, pero justamente, y si son del IPN, pues por supuesto van a tener el perfil del Politécnico más adelante y en las otras sesiones enfocadas en Scopus lo vamos a seguir, pues, ya saben, abordando. Pero entonces vamos a hacer la búsqueda aquí, ¿no? Teaching and Learn. Entonces estamos dentro de mi análisis. Una vez más, Scopus, ¿para qué me sirve? Estado del arte es una fuente terciaria que me va a ayudar a identificar documentos primarios y secundarios para desarrollar mi investigación, para la redacción de mi investigación. Entonces, Teaching and Learning tenemos filtros muy similares, solo que aquí tenemos autores, tenemos áreas del conocimiento. Yo que les recomiendo, y justamente vamos a tener una sesión de cómo realizar un reporte gráfico de investigación. Pero aquí justamente vamos a utilizar esta opción. Yo se los digo porque tenemos muy poco tiempo, pero en la parte derecha vamos a analizar resultados. Y en el análisis de resultados es donde yo voy a identificar, por ejemplo, autores principales, qué tipos de documentos se están consultando. También en el taller de escritura vamos a ver si como una temática es una temática de tendencia, porque a veces publicamos y son artículos que luego no se leen. ¿Pero por qué no se leen? Porque no los están citando, porque no es una temática en tendencia, porque no es un tema en auge, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo vean y lo estaremos desarrollando en las sesiones de este cuatrimestre. Por autor, un autor también es una fuente primaria, porque el autor es el que genera la información, afiliaciones, países de donde sale esta información, pero también tipos de documento. Cuando hablamos de tipo de documento, entonces, bueno, sobre esta información, Teaching and Learning, hay más artículos que, por ejemplo, libros, ¿sí? Libros solo representa el 3% de los contenidos. También va a depender mucho de qué se ha estado publicando o que se ha indexado en Scopus, pero pues yo me puedo ir dar una idea de, bueno, voy a encontrar bastante de mi estado del arte, ¿cierto? Entonces, ya con esas herramientas y bueno, ya para finalizar nuestra sesión, espero haya quedado muy claro esta conceptualización del tipo de fuentes, tipo de documentos y dónde ubicar las bases de datos en eso. Si ustedes quieren ahondar justamente en su ciclo de investigación, también pueden hacer cursos que están en línea dentro de Researcher Academy, nuestra plataforma de aprendizaje, o pueden seguir viniendo a estas sesiones, ¿cierto? Entonces, para finalizar, yo les traigo una recomendación de lectura. Voy a intentar, no les prometo que sea siempre constante, pero voy a intentar traerles una lectura recomendada al finalizar cada una de las sesiones. Y mi lectura recomendada para el día de hoy justamente son Las leyes de la simplicidad de John Maeda. Estas leyes de simplicidad yo las apliqué justamente en el momento de redactar mi tesis de maestría y para mí fue muy importante identificar cómo simplificar mi metodología de investigación, cómo lo puedo aplicar también para mi vida personal, pero sobre todo, pues yo soy más tendencia hacia la academia. Entonces, el título de la lectura justamente es Las leyes de la simplicidad de John Maeda. Es mi recomendación del día de hoy de lectura para investigadores, para la academia, para maestros, para profesores. Este, ahora sí, es una recomendación personal. Pueden buscarla, se los aconsejo, lo pueden encontrar en línea, lo pueden encontrar en bibliotecas, etcétera. Pero pues esta es una lectura que les va a ayudar mucho en la optimización de diferentes procesos. Es un investigador del MIT que publicó esta información y bueno, pues es de la editorial Gedisa. Una vez más, les agradezco muchísimo su asistencia a la sesión del día de hoy. Les recuerdo, el espacio va a ser todos los jueves a las 10 de la mañana. Soy Tatiana Castro, su consultora de soluciones del Sevier.
Y finalmente, más adelante les voy a mostrar la partecita del certificado de asistencia, pero es importante que ustedes puedan asistir a esta serie de sesiones porque dentro de todos estos cambios que hemos tenido, pues es para mí importante que ustedes puedan consultar esta información, que yo los pueda acompañar y bueno, pues que esta información pueda llegar a ser fructífera para ustedes. Certificado de asistencia. Este es el certificado de asistencia del día de hoy. Mientras leo preguntas y respuestas, van a tener esta información disponible 5 minutitos por si lo quieren hacer. Si no lo alcanzas a obtener, no te preocupes, te voy a enviar la información. Entonces estoy aquí viendo preguntas y respuestas. Bueno, ¿cuál es la función de un tesauro? Un tesauro principalmente nos ayuda a la normalización de mis términos, pero también es una fuente referencial que yo puedo utilizar para conocer una descripción muy breve, saber qué otros términos relacionados yo puedo obtener. Entonces, sirve para una organización jerárquica del término, pero también para que yo pueda seguir descubriendo otras terminologías con las que pueda hacer mi búsqueda. Mm. ¿En qué situación sería útil revisar el tesauro de la UNESCO cuando estoy haciendo estrategias de búsqueda, por lo general? Permite anexar fuentes no confiables. Sí, Mendeley tiene fuentes no confiables, como por ejemplo un blog que no está revisado por pares. Entonces, mucho cuidado con la información que consultan en Mendeley. Les recuerdo, no es que esté mal, no es que esté bien, pero sí tenemos que tener este criterio de revisión. Recuerden que en Mendeley el que sube la información es el dueño de la cuenta. Oscar, tengo en cuenta tu pregunta para una sesión más adelante sobre cómo generar el preámbulo de investigación. Lo vamos revisando y es sobre todo cómo plantear mi hipótesis. Lo vamos revisando, cómo se vayan dando las sesiones. Science Direct es fuente primaria, es correcto. Y creo que hasta ahí hemos llegado. Perfecto, entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cumplí en tiempo y forma con la hora y media que están programadas estas actividades. Los espero el siguiente jueves, sin falta. Somos aproximadamente en este momento más de 300 personas conectadas el día de hoy. Los espero, les estaré enviando la información y por favor, si tienen alguna duda, aquí tienen mi correo, también cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes. Una vez más, les agradezco el tiempo y que tengan una excelente tarde.